En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que con inefables providencias te dignas enviar a tus santos ángeles para que nos custodien, concédenos a nosotros, que te lo suplicamos, que seamos siempre defendidos por su protección y que nos alegremos en compañía de ellos eternamente en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo. Del libro del Eclesiástico, capítulo 37, versículos 10 y 12. No te aconsejes de quien te mira de reojo y oculta tus propósitos a los que tienen envidia. Más bien, aconséjate de un hombre piadoso, de quien sabes que guarda los preceptos y tiene su alma afín a la tuya, pues si cae, se dolerá contigo. Hay un refrán bíblico que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. En algunos momentos de nuestra historia personal, buscamos la ayuda y el consejo de alguien cuando tenemos problemas. No es malo buscar o pedir un consejo. El error sería pedírselo a una persona con poca experiencia que te podría llevar a tomar decisiones erróneas en la vida. Lo idóneo sería dejarte aconsejar por un buen cristiano que tenga una vida sacramental activa. Alguien que no tiene el Espíritu de Cristo no te conducirá por buenos caminos, sino que te arrastrará a la desgracia. El buen consejero no te resolverá la vida. Te dará pautas para que tú enfrentes los problemas y salgas adelante con tus propias fuerzas y con la ayuda de Dios. A continuación, con ustedes, la clase del día. Buenas tardes a quienes nos sintonizan por el canal 41 y por nuestras plataformas digitales, el Facebook del IFESH, el Facebook de la parroquia, y hoy también, a partir de hoy, estamos en YouTube a través del canal de Lignum Crucis TV. Muchas gracias. El día de hoy vamos a ver el segundo contenido de la guía número 4. Recuerden que la guía que ustedes tienen ahorita en sus manos aborda dos temáticas: los mapas conceptuales, que lo vimos la semana pasada, y el día de hoy, 1 de septiembre, que estamos estudiando el reporte de lectura. Aspectos que vamos a abordar en este tiempo rápidamente. Orientaciones para la guía número 4, la que tiene usted en sus manos. Esta guía tiene un valor de 25 puntos, por tanto hay que esforzarse un poco más para trabajarla perfectamente y devolverla dentro de 6 días, es decir, el 7 de septiembre. Realimentación de mapas conceptuales. Recuerden que está ahí en su guía y es el trabajo principal de la razón de ser de la guía, ¿verdad? Diseñar el mapa. Este mapa va en función del tema del reporte de lectura, que lo vamos a analizar a continuación.
En este mapa conceptual, recuerden, ¿verdad?, porque estamos solamente en un recordatorio, recuerden que vamos a analizar los aspectos más esenciales de una información amplia. El tema del reporte de lectura es para abordarlo en 2 o 3 semanas. Sin embargo, lo vamos a hacer solo en este encuentro. Bien, ¿qué es un reporte de lectura? Lo vamos a ver a través del ejemplo que tienen aquí en la pizarra. No es nada nuevo, simplemente es el término. Reportar es informar, es comunicar algo, compartir algo que leí. Entonces, el reporte de lectura tiene una característica en esta primera página, si lo vemos desde este esquema que está escrito en la pizarra, tiene la característica que hemos trabajado siempre en nuestras guías o en cualquier documento, una carátula, es decir, una presentación formal, ¿verdad?, que debe llevar datos específicos, el nombre de la institución, en nuestro caso el IPESH, el título del trabajo, que es el reporte de lectura. ¿Cuál es el tema de ese título? El reporte de lectura, elaborado por el nombre del estudiante, la asignatura, el docente que va a recibir ese documento, el curso en el que estamos, la fecha de la presentación del trabajo. Eso que hemos llamado siempre en el ambiente escolar la presentación o la carátula del trabajo es la guía para que indique a la persona que va a leer en qué consiste el trabajo que estoy presentando en la primera página. Todos estos detallitos me facilitan entender de qué se trata. Pero imagínense, yo tengo que primero garantizar quién lo está haciendo. Hay algunas guías que ustedes entregaron el lunes 24 que vienen sin nombre. Y eso nos pasa a veces hasta en los propios exámenes. Se nos olvida escribir mi nombre para mi nota. Entonces, mi nota, yo tengo que garantizar mi nombre en un trabajo. La segunda hoja, que en este caso no escribí todo lo que debería llevar la hoja por efectos de espacio de la pizarra, lleva las características propias del trabajo, es decir, ¿qué es lo que hice? Un reporte de lectura. ¿Y qué cosa es un reporte de lectura? En el mapa conceptual ustedes lo clasifican en conceptos, en tipos, en características, en funciones, en fin, una serie de temáticas, pero hoy yo me centro en 3 aspectos. En primer lugar, el concepto de lo que yo leí. ¿Qué me dice? Es el documento escrito o informe que elabora una persona después de leer un determinado texto. Repito, ¿verdad? Es el documento o informe que elabora una persona después de leer un determinado texto. Significa que primero tengo que irme a una fuente, leer algo. Luego de leer eso, yo diseño mi informe. No es copiar y pegar, es que analizo la información que leí y luego selecciono lo básico. Sigo, es una síntesis de determinada lectura. Si ustedes recuerdan en sus escritos de febrero, estoy hablando específicamente de los estudiantes de 8º grado, en febrero, que estábamos en clases presenciales, estuvimos analizando la diferencia entre resumen y síntesis. Esas dos cositas hay que analizarlas detenidamente, porque cada una de las palabras y por tanto cada una de las características de ella me va a permitir redactar correctamente. Fíjense bien en eso, ¿eh? Me va a permitir redactar correctamente. No es lo mismo síntesis que resumen, y ustedes busquen en sus apuntes de febrero. Pues bien, es una síntesis de determinada lectura, debe incluir citas textuales, por eso aquí tengo entre comillas esto, y comilla inicial, comilla final, porque incluye citas textuales. Esto que estoy leyendo, que ustedes están observando, es una cita textual. En esa cita textual me enseña lo importante del reporte de lectura. Ya sé que es un informe, ya sé que primero tengo que leer, ya sé que soy yo quien lo va a elaborar, a quién se lo voy a dirigir, qué detalles va a llevar. ¿Qué me permite este informe o este reporte de lectura? Fijar conceptos. Entonces, ahora ya estoy claro que reportar una lectura es demostrarle
que yo leí, analicé, deduje, investigué, concluí con una determinada información. Lo otro es que este reporte de lectura nos permite ser evaluados, o sea, como lectores. Yo soy el lector en este momento, pero soy evaluado por un superior jerárquico, es decir, por un profesor en el caso de nuestro contexto escolar. Cada día es evaluado. Entonces, no es solamente decir, a ver, ¿qué tenés vos, compañero de clase o hermano mayor? Sino, ¿qué es lo que hago yo como estudiante para hacer mis conclusiones y que esas conclusiones el profesor las evalúe, las califique? El último elemento para ir concluyendo este encuentro es que siempre con un reporte de lectura debo hacer referencia a la bibliografía, a la bibliografía, al autor o específicamente a la fuente donde encontré una información. Ojo, esto que ven en la pizarra no es lo único que debe llevar un reporte de lectura. Aquí yo solo me enfoqué en el concepto, pero lo que usted ha leído en estos 9 días anteriores, hay mucho más que describir acerca del reporte de lectura. Entonces, ahí está la fuente, pero hay muchas otras fuentes bibliográficas, sobre todo en el buscador Google. Ustedes pueden encontrar mucha información relacionada con el reporte de lectura y con cualquier tema educativo. Muchas gracias. Buenas tardes, estudiantes de octavo grado, bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro, donde hemos venido la semana pasada hablando sobre lo que son las raíces cuadradas. El contenido de hoy es raíces cuadradas exactas y vamos a hacer unos ejercicios de comparación de raíces. Las raíces cuadradas que se expresan sin el signo del radical se llaman raíces cuadradas exactas. Para identificar bien cuándo es una raíz cuadrada exacta, aquí vamos a resolver 3 ejemplos que también van contemplados en su guía para que puedan resolver. Y tenemos, calcule, inciso A, raíz cuadrada de 16. Si raíz cuadrada de 16. Recuerden que en el tema anterior nosotros miramos que las raíces cuadradas tienen dos, ¿verdad? Raíz cuadrada positiva y raíz cuadrada negativa. En este caso, raíz cuadrada de 16 puede ser 4 al cuadrado o menos 4 al cuadrado, pero como vamos a ocupar lo que son las raíces cuadradas positivas, entonces raíz cuadrada de 16 puede ser 4 al cuadrado o menos 4 entre paréntesis al cuadrado, pero como le habíamos dicho que vamos a trabajar con los positivos. Entonces tenemos que raíz cuadrada de 16 es igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Eliminamos el cuadrado y la raíz y nos quedan 4. Entonces, raíz cuadrada de 16 es 4 exactamente, ¿verdad? Seguimos con el segundo. Raíz cuadrada, entre paréntesis, da menos 4 al cuadrado. Si menos 4 al cuadrado es igual a 16, entonces la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado es igual que el mismo, la raíz cuadrada de 16. Aquí en este ejemplo, miren, se trabaja con lo que es la raíz cuadrada negativa. Entonces, raíz cuadrada de 16 es 4. Ya vieron, todo va exacto. Y en el tercer ejemplo tenemos menos raíz cuadrada de 16. Tenemos un signo, ¿verdad?, fuera de la raíz. Entonces, sí, sabemos que 16 es igual a cuadrado, 4 al cuadrado, perdón. Entonces, ahora, con el signo menos raíz cuadrada de 16 es igual a menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Siempre en paréntesis. Entonces esto nos va a menos
Eliminamos el exponente con la raíz, que son igual, entonces nos queda menos 4. Y todo exacto. Estos 3 ejemplos que ustedes tienen aquí van a ir resolviendo los ejercicios que va a contemplar en la guía. Para el segundo contenido, que es comparación de raíces, aquí nosotros vamos a utilizar lo que es la calculadora científica. Ahora pueden también usar su teléfono que trae la calculadora para sacar las raíces. Dice, escribe en el recuadro el signo menor o mayor según corresponda. Tenemos como primer ejemplo, inciso A, raíz cuadrada de 3 y raíz cuadrada de 7. Entonces, ¿cómo yo voy a verificar cuál de estos dos son mayores si lo tengo en radical? Lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada. En el caso, tenemos el primer ejemplo, de 3. Raíz cuadrada de 3 nos da 1.7320. Vamos a trabajar después del punto decimal con 4 decimales, ¿verdad? Agarran su calculadora o su teléfono, ¿verdad? Y sacan ahora raíz cuadrada de 7. Tenemos que raíz cuadrada de 7 nos da 2.6457. Entonces, en base a los resultados, nosotros vamos a identificar quién es mayor. Si nos fijamos, aquí tenemos 1.7320 y aquí tenemos 2.6457. Inmediatamente miramos que raíz cuadrada de 7 es mayor y ubicamos el signo. Vamos con el segundo ejemplo. 3, si se fijan aquí, el 3 es un número entero. Vamos a ver si 3 es menor o mayor que raíz cuadrada de 10. Aquí el 3 queda igual porque es un número entero, no está dentro de una raíz. Pero el 10 sí lo vamos a sacar su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 10 nos da 3.1622. Miren, 3 enteros y 3.1622. Entonces, ¿quién va a ser mayor? 3.1622. En este caso, raíz cuadrada de 10. Seguimos con el tercer ejemplo, menos raíz cuadrada de 3 va a ser menor o igual que menos raíz cuadrada de 7. Entonces, tenemos que raíz cuadrada de 3 va a ser, pongan el signo, ¿verdad? Menos 1.7320 y aquí tenemos menos 2.6457. Recuerden que aquí nosotros estamos trabajando con signos negativos. Y ustedes en séptimo grado miraron lo que es lo que son las rectas numéricas, donde están los negativos y los positivos. En el caso de los negativos va a ser mayor el que esté más cerca del 0, ¿verdad? Y va a ser menor el que se vaya alejando más del 0. Entonces, en este caso tenemos menos 1.7320 va a ser menor o mayor que el menos 2.6457. ¿Quién está más cerca del 0? El menos 1.7320. Entonces, va a ser mayor que menos 2.6457. Así como yo les he explicado estos ejemplos, ustedes también van a trabajar en su guía, que es el último punto de las comparaciones. Ya saben, cualquier duda que ustedes tengan, pueden venir aquí a las instalaciones del colegio, que todos los maestros estamos aquí de las 8 a las 12, para explicarles dudas en cuanto a su guía, y los invito a que sigan viendo Educando con Cristo en el canal 41. Gracias. Lignum Crucis TV es un medio de comunicación social con perfil católico, cuyo objetivo principal radica en la transmisión de la fe cristiana. Nace con la necesidad de enviar mensajes que edifiquen la vida de los televidentes, transmitiendo conceptos que ayuden a evangelizar y proyecten la belleza de la fe, reconociendo la importancia de los medios de comunicación para la Iglesia. Informar, educar y formar son las bases comunicacionales de nuestro medio, cuyo epicentro gira en torno a la evangelización. Somos Lignum Crucis, únicos en el departamento de Chinandega. Lignum Crucis TV,
acompañando tu fe al servicio de Dios. Hi guys, good afternoon. Today we will continue with the same unit. Unit 7, what does it look like? The topic word to physical description, word to describe people personality. We'll do the page 50, new language, by listening, and page 51, pronunciation. We're going back to the first thing that we have to do. Unit 7. What does he look like? Page 50. New language. Describe the people. Are they young or old? Tall or short? Thin or heavy? I'm her fan. I love her too. Hair. 1. Curly, dark. 2. Straight, blonde. 3. Wavy, long. Build. 4. Short, small build. 5. Medium height, large build. 6. Tall, thin. Okay, we continue. Language note. Physical appearance. What does he, she look like? He, she tall, thin, and good looking. He, she has a large build. When we talk about a large build, like I told you last time, the large build, Teacher Carlos is a man that is not very tall, but is a large build, is big. Is big. And Teacher Wilbert is thin. Teacher Carrasco is tall. Teacher Martin is medium size. So you have to look them and remember them and see how they look. Personality. What's he, she like? He, she kind and intelligent. If you see in physical appearance, we use el what with the auxiliary to or does. And in the personality, we just use what with the verb be in contraction. Next, we'll do language check. True or false about what you hear on the page 50. Page 51. Pronunciation. Listen and repeat. Notice how does and is are pronounced together with the pronouns he and she. What does he look like? What is he like? What does she look like? What is she like? Page 51. Practice. Ask and answer. 1. What does the star look like? She has wavy hair and she's of medium height. 2. What's the sales assistant like? She's very friendly. 3. Do you know that tall man? No, I don't know him. 4. You have a new teacher. Do you like her? Yes, she's very smart. Okay, after the pronunciation and the practice, we will work on the practice again. Remember that you have to do an album with the vocabulary, and then
you're going to put them on order in like a hair kind of body, and you're going to do, you want to color whatever you want to do, it is your decision. So if you need some help, come to school and we will be here. See you next time. Bienvenidos nuevamente a su teleclase. Bueno, continuando siempre con la séptima unidad, que es el medio ambiente y los recursos naturales, siempre viendo los ciclos geoquímicos, tenemos el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y agua. Recordando un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que denomina el ciclo? Que sabemos que es un movimiento de cantidades masivas de carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y agua. Gracias a estos ciclos, ¿verdad? Ya mencionaba, los elementos se encuentran disponibles para ser usados uno a través de otro por el mismo organismo. Muy bien, en la guía yo les mandé que ustedes observaran una ilustración sobre lo que viene siendo el nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es cada uno de los procesos biológicos y abióticos en que se basa el suministro de este elemento a los seres vivos. Es uno de los ciclos bioquímicos importantes en que se basa en el equilibrio dinámico de la composición de la biosfera. Los procesos que transforman el nitrógeno en organismos para fijarlo en las plantas y que inicia el ciclo son las descargas eléctricas que se unen al nitrógeno con el oxígeno. ¿Para qué? Para formar óxido de nitrógeno unido a la lluvia. Tenemos la acción de bacterias libres que son fijadoras del nitrógeno. Tenemos los compuestos nitrogenados del suelo, provienen de plantas del nitrógeno necesario. Los animales obtienen el nitrógeno que necesitan alimentarse de plantas o animales que contienen nitrógeno. Cuando los organismos mueren, sus cuerpos se descomponen y hacen llegar el nitrógeno hacia los suelos y lo que es la tierra. Los seres vivos cuentan con una gran proporción de lo que es el nitrógeno en su composición química. El nitrógeno oxidado que recibe como nitrato residuos de asimilación. Para volver a contar con los nitratos hace falta la descomposición que se traiga de la biomasa, dejando la forma de residuo de algo que se llama ilión amoníaco. Entonces, cada uno de estos ciclos, de cada uno de ellos, pero ahí el que ustedes observan una ilustración, es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno consta de unos procesos, desde el inicio hasta el final. En ellos son 8 procesos que se dan. El primero es el nitrógeno en el aire, el segundo el rayo que ayuda al proceso del nitrato, el nitrato de vuelta a la tierra, compuesto de amoníaco, nitratos en el suelo, amoníaco y lo que viene siendo por último una bacteria descomponedora. Muy bien, ahora hablando de lo que son los agentes, recordando un poco los agentes que modifican el medio ambiente, tenemos los agentes naturales y los agentes antrópicos. En los naturales tenemos la erosión pluvial, erosión eólica, vientos, temperaturas, rayos, sismos, agentes biológicos. En los antrópicos es el factor importante como agente modificador terrestre. ¿Por qué? Porque es el ser humano que tiene la capacidad para adaptarse a cada uno de ellos. Tenemos los principales agentes antrópicos que han dañado lo que viene siendo y contaminado todo lo que viene siendo la biosfera por nosotros, los seres humanos, son la industria, la navegación, la agricultura, los derrames urbanos. Tenemos la vida cotidiana de cada uno de nosotros, los seres humanos, producimos nosotros a diario agentes contaminantes.
no estamos ayudando a nuestro suelo, a nuestro aire, a nuestra agua. Como decía en la teleclase anterior, nosotros debemos de cuidar, porque de nosotros, del cuidador, depende las otras generaciones cómo vayan a vivir. Entonces siempre les invito a continuar viendo la teleclase y siempre informarse un poco más allá de lo que nosotros los maestros decimos. la parte introductoria a la segunda unidad de Historia de América y empezábamos con el contenido de las grandes expediciones geográficas. Hablábamos acerca de las causas, antecedentes y factores que dieron el paso a estas expediciones geográficas y por consiguiente a lo que fue el descubrimiento de América. En el contenido del día de hoy, el cual es acerca de la época colonial, hablaremos cómo se desarrolló todo este periodo colonial, cuáles fueron sus características políticas, económicas, sociales y culturales con la venida de nuevos expedicionarios y conquistadores hacia tierras americanas. Entonces, época colonial en la historia de América se conoce al periodo que duró más de 3 siglos, el cual estuvo dominado por países europeos, especialmente por España. Iniciaremos con las características políticas. Para llevar a cabo la colonización, se crearon instituciones encargadas de regir este proceso. Las instituciones fueron las siguientes: la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Este era una institución o un órgano que se encargaba de regular el comercio entre España y entre las tierras americanas, ya sea los productos que se exportaban o productos que se traían desde España que tenían un valor muy bajo y que se intercambiaban en tierras americanas por oro y por plata. Luego tenemos las reales audiencias. Estas estaban ubicadas en la Española. Cuando hablamos de la Española nos referimos a los territorios de Haití y República Dominicana, México, Panamá y Lima. Estas reales audiencias eran instituciones judiciales. Luego estaban los virreinatos, estaban ubicados en la Española, ya decíamos que es Haití y República Dominicana, Nueva España, estamos hablando de México, Nueva Granada, de Colombia y el Río de la Plata. Estos eran mandatos o lugares de los cuales se regían directamente desde la corona española, era el poder ejecutivo, por decir así, en tierras americanas. Y luego tenemos las capitanías generales. Estaban ubicadas en Guatemala, La Habana, Venezuela y Chile. Estas lo que controlaban era el poder militar. Especialmente Nicaragua, que estaba regida de la Capitanía General de Guatemala. Y por último tenemos los cabildos o ayuntamientos que gobernaban cada ciudad o provincia, y ese era el funcionamiento de ellos. Las capitanías generales les daban órdenes, los virreinatos a las capitanías generales, hasta llegar así las leyes nuevas hasta cada provincia. Por otro lado tenemos las características económicas también, que variaron totalmente en cuanto al periodo de los primeros pobladores de América. Con la venida de los conquistadores, estas características económicas pasan a ser totalmente distintas. Entonces, para controlar el sistema de producción se utilizaron 2 métodos con la venida de estos nuevos conquistadores. Está el primero, que es la encomienda. La encomienda fue un sistema de repartimiento forzado
que consistió en el trabajo rotativo y obligatorio del indígena en proyectos de obras públicas o trabajo agrícola. Entonces existía el encomendero, que era el que se le daba la misión de cristianizar y civilizar a los aborígenes, pero este también los sometía a este tipo de trabajo forzado y obligatorio. Y estaba otro tipo también de sistema de producción, que era la mica. La mica se utilizaba en lugares donde había minas para explotar para oro y plata, especialmente se utilizó en tierras de América del Sur. Y la mica era un sistema de trabajo obligatorio, sirviente, continuo. La mica minera fue la más desastrosa para los indígenas, dando así de baja y muerte a miles y miles de aborígenes por los trabajos forzados que se hacían, más de 12 horas de trabajo sin comer, sin tomar agua, y era de manera obligatoria, no podías decir no, te mandaban a llamar para trabajar en la mica y tenías que ir sí o sí. Y luego tenemos las características sociales. Vamos a observar en la pantalla lo que fue la jerarquización social en cuanto a la época de la colonia. Y entonces tenemos en la parte más alta a los peninsulares. Estos eran nacidos en España y residentes en América. Eran la clase dominante política y económicamente. En el segundo escalón tenemos los criollos, que eran los hijos de los españoles, nacidos en las colonias, tenían poder económico pero limitado al poder político. Posteriormente tenemos los mestizos, mezcla de aborígenes y españoles, sin ningún derecho político, eran discriminados en el plano económico, poco a poco se fueron convirtiendo en el grupo más numeroso. Los mulatos y zambos, que es la mezcla de negro y blanco o negro e indio, su situación era inferior, pero casi similar a la de los mestizos. Luego los indígenas, segregados de la sociedad colonial, convertidos en esclavos primeramente y servidumbre después. Y por último, en el escalón más bajo, los esclavos traídos del África, cuando habían casi exterminado con los indígenas y faltaba mano de obra, no se les reconocía ningún derecho. Y por último, tenemos las características culturales. Los abundantes monumentos arquitectónicos coloniales que aún existen dan una idea de la cultura que se desarrolló durante las colonias. La existencia de innumerables pueblos en América determinó una importante diversidad cultural, expresada en sociedades muy diferentes entre sí. Sin embargo, a grandes rasgos se pueden diferenciar dos universos sociales: los españoles concentrados esencialmente en torno a las ciudades y los nativos que permanecieron en el ámbito rural. Aquí nosotros en el territorio nicaragüense podemos observar parte de la cultura o legado cultural que nos dejaron los españoles, como fue la creación de las dos grandes ciudades coloniales como León y Granada. Luego de haber escuchado cada una de las características que conformaron a la época colonial, no me resta más que decirle de que con cada una de estas características ustedes pueden rellenar el recuadro que está en la guía de autoestudio. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo encuentro de Historia de América. Cuida a mi familia, no caiga en su brazo y de lo malo Él siempre nos ha cuidado. Yo tengo un padre que nos ama. Musicales católicos, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Crucis Noticias. En nuestras ediciones del mediodía y estelar. Crucis Noticias, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.
Queridos estudiantes, en esta ocasión hablaremos sobre los trastornos alimenticios o también conocidos como trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria más conocidos tenemos lo que son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario obsesivo. ¿Por qué decidimos tocar hoy este tema? Es simple. La tasa de prevalencia o la tasa entre las edades que más se produce esta enfermedad o trastorno se da por lo general entre los 14 a los 22 años según algunos estudios, pero en otros lugares se da incluso entre los 12 a los 25 años, y son pocos los casos de personas o de seres humanos que se dan entre menores de 12 años o arriba de 25 años, pero esto no significa que de alguna u otra manera también no se pueda dar en personas menores de esas edades o mayores de las edades antes mencionadas. Hay que tener en cuenta de que cuando un ser humano empieza lo que es la etapa de la adolescencia, se ve expuesto a muchas, por así decirlo, a muchas críticas, a muchas presiones, como a veces lo conocemos por la moda. Entonces estas presiones muchas veces hacen de que las personas, tanto los niños como las mujeres o los adolescentes varones o adolescentes mujeres, cuiden o quieren cuidar demasiado su imagen corporal, y lastimosamente debido a esta situación es que pueden caer en un problema de trastorno alimenticio o trastorno de conducta alimentaria. ¿Cuáles son los síntomas que de alguna u otra manera debemos tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, si nosotros mismos como estudiantes nos queremos dar cuenta si estamos padeciendo esto, o los padres también observan? Entonces existen unas señales que de alguna u otra manera nos van a indicar que quizás una persona podría estar empezando a desarrollar o ya tiene desarrollado esto. Por ejemplo, la persona, o sabemos que cada quien tiene sus hábitos de horas de comida, por ejemplo, el desayuno, los almuerzos y la cena. Entonces estas personas por lo general muchas veces huyen o no comen a esa hora, o en el momento que incluso están en ingesta de alimentos, de repente salen y se van al baño. Por ejemplo, estas personas también buscan hacer este ejercicio excesivo físico. Muchas veces también estas personas tienen una distorsión de su imagen. Por ejemplo, se ven en el espejo y quizás están delgadas y se miran de que tienen sobrepeso, pero aquí en este caso la distorsión de la imagen más que todo es algo de conciencia. Yo les mencionaba, si ustedes recuerdan, en la autoestima uno de los elementos era la autoaceptación. Entonces aquí entra o juega un papel muy importante en lo que es la autoaceptación, porque una persona que se acepta a sí misma, entonces aceptará su imagen. Pero si no es capaz de aceptarse tal y como es, ahí van a haber los problemas, porque de alguna u otra manera esa pobre autoimagen que tiene de sí misma lo va a hacer llevar a querer cambiar solo por sentirse bien. Entonces estas personas también, otra señal es que estas personas o estos adolescentes están toda la vida preocupados por decir estoy gordo, me queda socado esto, entonces le prestan una atención excesiva a estas características con respecto al estado físico. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si nosotros observamos o creemos de que alguien pueda padecer alguno de estos tipos de trastornos alimenticios, es importante, lógicamente, la ayuda de un médico. ¿Por qué? Porque el médico es de alguna u otra manera quien va a definir qué tanto esta persona tiene un estado de nutrición o qué tanto su peso no está acorde a su estatura, por así decirlo. Entonces, se le tiene que buscar sí o sí ayuda médica profesional que de alguna u otra manera indique cuáles van a ser los pasos a seguir. Muchas veces hay personas que creen que los trastornos alimenticios es algo que va a ser pasajero o que de la noche a la mañana se puede superar, y ese es un grave error, porque realmente está comprobado que las grandes consecuencias que traen los problemas de trastorno alimenticio, como tenemos lo que son la pérdida de peso excesivo, problemas en el corazón, problemas digestivos, problemas en la boca, pérdida del esmalte dental. En el caso de las mujeres se produce menorrea, que es la suspensión de la menstruación hasta 3 o 4 meses, y lógicamente ya hay un desbalance general de la salud física y emocional de la persona. Es por eso que de alguna u otra manera, padres de familia, igual ustedes queridos estudiantes, siempre debemos de cuidar lo que son los hábitos alimenticios sanos, y de alguna u otra manera, si vamos a hacer ejercicio, hacerlo de alguna forma que sea responsable y que de alguna otra manera, en vez de provocar algún daño, venga para más bien a beneficiarnos a nosotros. Muchas gracias.
Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.